bienvenidos a Agenda MultiTV. Estamos comenzando una nueva semana, hoy lunes 20 de julio. Un proyecto que se lleva toda la atención, que estamos discutiendo, pasó por la Cámara de Diputados, ahora está en el Senado. ¿Qué va a pasar con este proyecto? ¿Qué cambios podrían haber? Bueno, vamos a conversar de eso y mucho más junto justamente a diputados que fueron parte de esta tramitación. Estamos junto a la diputada de Renovación Nacional, Erika Olivera. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Muy buenas tardes, Bárbara. Saludo a Matías y a Jorge. Muchas gracias por la invitación. Tal como lo anticipaba, también estamos junto al diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Diputado, bienvenido. Muchas gracias, Bárbara. Saludo a Erika y a Jorge también, con quien compartimos hace poquito en la Comisión de Constitución. Y finalmente estamos con el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Bienvenido a Agenda MultiTV. Muchas gracias, Bárbara, por el contacto. Un agrado compartir panel con nuestros dos colegas. Bueno, cuéntenos, hemos tenido días muy intensos, ha generado roces dentro del oficialismo, oposición también. ¿Cómo ven que sigue este proyecto? ¿Qué esperan que pase en los próximos días en el Senado? ¿Quién quiere partir? Las damas primero. Erika. Bueno, yo pensaba que Matías, porque él es el presidente de la Comisión de Constitución, y bueno, lo que espero yo es que en el Senado ojalá este proyecto vaya por buen puerto, al igual como fue en la Cámara de Diputados. Hemos visto a través de los medios de comunicación que hay algunos senadores de Chile Vamos que ya han dado su voto públicamente a favor de este proyecto. Así que esperamos que sea así, que sea afirmativo y que este proyecto pueda avanzar. Yo creo que este proyecto, si bien estamos súper claros que hay medidas que ha presentado el gobierno que son importantes, que quizás van en la línea correcta para ayudar a un grupo de la población, también hemos visto que hay un grupo bastante grande dentro de la población que se siente hoy día un poquito descuidada en ese sentido, no considerada dentro de las medidas y del apoyo que ha ido anunciando el gobierno a lo largo de estos 4 o 5 meses. Y es por eso que yo creo que este proyecto de este retiro del 10% no es una solución, pero sí es un apoyo para esas personas. Dentro de esas personas hay muchos profesionales. Bárbara, a mí me ha tocado muchísimo compartir con personas que son profesionales, odontólogos, peluqueros, hace 2 días hablaba con una persona que trabaja en el rubro de la peluquería, que tiene un local en Apumanque, afuera de Apumanque, y él me decía que agradecía, sabiendo que este proyecto le queda un camino, agradecía que hoy día estemos en esa línea, porque él, que tiene que pagar un arriendo de local, un arriendo de departamento donde vive, que tiene que seguir cumpliéndole a su arrendatario, precisamente no entra dentro de ningún beneficio, y hoy día que se abra esta posibilidad, de verdad él lo agradece, y así como él, son miles las personas que agradecen que este proyecto vaya hacia adelante. Diputado Matías Walker, ya hemos visto en las últimas horas que ya tendrían los votos, porque suficientes senadores del oficialismo han señalado que van a votar a favor. O sea, la duda está más que nada en qué le podrían cambiar o mejorar al proyecto. ¿Qué cree usted que podría pasar en esa línea? Sí, efectivamente, Bárbara, y contestando tu pregunta, yo creo que este ya dejó de ser una discusión entre gobierno y oposición. Ya tenemos prácticamente 2/3 del Senado, que es un número que es muy importante, porque si el presidente veta el proyecto, el Congreso Nacional tendría que insistir por 2/3. El hecho que Joaquín Lavín, la principal carta presidencial que hoy día tiene Chile Vamos, la figura más emblemática de la UDI, partido de Jorge, haya entregado hoy día su respaldo expreso al proyecto, por las razones que señalaba Erika muy bien, ¿no es cierto? Porque el resto de las medidas han sido insuficientes y la gente quiere por única vez disponer de una parte de su patrimonio. Probablemente, Bárbara, se van a discutir muchas indicaciones. Yo soy muy respetuoso de la autonomía del Senado en esa materia, así como ellos nos dejaron tranquilos a nosotros, yo creo que ahora hay que dejarlos tranquilos a ellos. El tema de los impuestos a las personas más ricas se puede regular. Una posibilidad para evitar la especulación financiera de la que tanto se ha hablado es establecer una prohibición que las personas puedan retirar e invertirlo, por ejemplo, en su APB, que eso sea una contravención tributaria. Hay muchos. Es muy importante también establecer los mecanismos para la Superintendencia de Seguridad Social, lo decía ayer incluso un gerente de una AFP, de cómo se va a realizar el pago.
es muy importante asegurar el pago electrónico. Obviamente por la pandemia tenemos que evitar las filas y que a las personas se les pueda depositar una vez que requieran de su AFP la primera cuota, que recordemos es el 50%, el otro 50% son 30 días después, que eso se haga por formato electrónico. Hay varios temas que se pueden discutir. Yo lo único que pido, y con esto termino la idea, Bárbara, es que no se burocratice la entrega de, en este caso, el retiro del 10%, porque la gente siente, y lo decía Erika muy bien, que también el ingreso familiar de emergencia, al tener la gente, por ejemplo, que acreditar la pérdida de ingresos, que en el caso de los trabajadores informales ha sido súper difícil, yo creo que es muy importante que eso sea lo menos burocrático posible. Diputado Alessandro. Muchas gracias, Bárbara. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que las familias chilenas necesitan recursos ya. El Estado llegó tarde. El Estado se demoró en las propuestas, fue soltando las lucas con cuentagotas, que el IFE 1, que el IFE 2, que el IFE Plus, y después evidentemente los informales. Si hay algo que demostró esta pandemia, es que el 52% de los chilenos que trabajan recibían parte o todos sus ingresos en negro, de forma informal. Por lo tanto, es imposible para ellos demostrar cuánto ganaban antes del estallido social o antes de la pandemia. Yo creo que si el promedio de los chilenos va a sacar 600.000 de la AFP, el Estado debiera ponerse con 700.000. Más dinero, pero transferencia directa y ojalá lo más universal posible. Hemos dado una larga batalla en, dígame. Eso en vez de sacar la plata de los Evidentemente, yo creo que es un pésimo proyecto porque primero usa los recursos de los ahorrantes, les promete o les va a dar una peor pensión en el futuro y también, pongámosle más pelo a la sopa, Camila Vallejo ha presentado un proyecto para estatizar los fondos de pensiones. Gabriel Boric, con mucha honestidad intelectual en la Comisión de Constitución, nos ha dicho, yo no voy por el 10%, yo voy por todo, voy por el sistema de capitalización individual. Yo le agradezco que lo anuncie porque así uno puede negociar y trabajar con todas las cartas sobre la mesa. Entonces, ¿necesitan recursos los chilenos? Evidentemente. ¿El Estado llegó tarde? Por supuesto que sí. ¿Hay que atender también a los informales? Evidentemente que sí. Veía un reportaje muy impresionante el otro día en las noticias de que los garzones de la avenida San Martín en Villa del Mar, restaurantes antiguos, emblemáticos, confidenciaban que llevaban 30 años en ese restaurante sin contrato. Ni siquiera contratados por el mínimo y ganando propina, sin contrato, y no tenían cómo demostrar. Entonces ahí evidentemente la dirección del trabajo, el empresario o empleador, los trabajadores que no denunciaron, y esa es una gran realidad que destapó la pandemia. 52% de informalidad. Nosotros nos reíamos un poco de los argentinos, ¿no? que hacían todo en negro, que tenían una gran economía negra. Bueno, nos explotó esa broma en la cara y nos dimos cuenta que en Chile también. Pero primero, saltarse las reglas de la Constitución. La Constitución nuestra le da iniciativa exclusiva al presidente de la República para crear nuevos tributos, como el impuesto que estamos viendo este jueves, para temas de pensiones también. Y aquí nos estamos saltando las reglas y nos estamos yendo por el lado de la Constitución. ¿Quién es la Secretaría de la Cámara, un órgano permanente, no político, el que tiene que dilucidar eso, pero evidentemente el presidente de la Comisión de Constitución, el que después lo pone en tabla? Le pido disculpas porque mi hijo está metiendo ruido. Los invito a hacer un pequeño paréntesis en este tema, que vamos a seguir conversando, pero se habló del impuesto a los súper ricos. Esto es una iniciativa que viene hace un tiempo dando vuelta. Justamente este jueves va a ser debatida en la Comisión de Constitución de la Cámara. Diputado Matías Gutiérrez, ¿qué pasa con este proyecto? Bueno, aclarar en relación a ese proyecto y al proyecto del retiro del 10% de la AFP, que acá no hay ninguna inconstitucionalidad ni es saltarse las reglas del juego. El presidente de la Cámara de Diputados, que es Diego Paulsen, militante de Renovación Nacional, que incluso votó en contra del proyecto del retiro del 10%, declaró admisible ambos proyectos tras un informe del secretario general de la Cámara. Entonces, es muy importante explicarle a la gente que el que determina la admisibilidad de los proyectos, incluso el quórum de votación, es el presidente de la Cámara, que es un diputado de gobierno. Incluso yo defendí la declaración que hizo el presidente de la Cámara, que el quórum de votación eran 3/5. Yo sé que este tema es una lata para la gente, Bárbara, pero le apasiona mucho a los abogados. Pero siempre que había una regulación de una norma transitoria
en la Constitución son 3/5. Hoy día destacados constitucionalistas como Fernando Atria, como Tomás Jordán y otros lo ratificaron en la Constitución. Y el informe de la Secretaría Técnica, Jurídica, de la Cámara de Diputados determina y ratifica que son 3/5. Por lo tanto, yo invitaría a no tenerle temor al debate. En el caso del impuesto a las personas de alto patrimonio, yo sí tengo una duda, Bárbara, lo confieso, y por eso no firmé el proyecto. Yo entiendo que siempre los impuestos tienen que estarse determinados por la ley, tienen que tener una fuente legal. De hecho, yo voté a favor un proyecto de resolución en que le pedíamos al presidente de la República excepcionalmente estudiar por única vez un impuesto a las personas de alto patrimonio. Recordemos, Bárbara, que el año pasado, en pleno estallido social, incluso la CPC abrió un debate, algunos plantearon, como Andrónico Luxi y otros, la posibilidad de aplicar, Alfonso Suet también, un impuesto del 1% del patrimonio. Se ha estudiado en otras partes del mundo, yo sé que no puede tener un efecto permanente, pero hay que tener la discusión, y esa discusión no la vamos a tener a mata caballo, para tranquilidad del diputado Jorge Alessandri. Él va a poder proponer invitados, vamos a tenerla en varias sesiones y vamos a poder discutirla como corresponde. Independiente del tema si es o no constitucional, ¿usted está de acuerdo con ese proyecto, con ese impuesto entonces? Yo estoy de acuerdo en el fondo, que por única vez los grandes grupos económicos, estamos hablando de fortunas sobre los 22 millones de dólares, puedan hacer una contribución especial para la reconstrucción del país después de la pandemia, porque acá vamos a tener que invertir mucho en obras públicas, vamos a tener que invertir mucho en vivienda y por supuesto en protección social, pero fundamental que desde el Estado también se genere una inyección de dinamismo económico para generar empleo. Diputada Erika Olivera, perdón, solo una cosa breve, diputada, ¿usted está de acuerdo o estaría dispuesta a votar a favor de un proyecto así para poner un impuesto? Una cosa muy corta, yo estoy de acuerdo con que las personas con más dinero, los más ricos, paguen más impuestos. Incluso estoy de acuerdo con que para una situación especial se le cobre más impuestos a las personas con más patrimonio. Mi problema es que se está cobrando un impuesto al patrimonio y los impuestos siempre tienen que ser al flujo, porque de lo contrario, usted va a hacer que una persona venda su casa para pagar el impuesto. Lo que debemos nosotros grabar y lo que se graba siempre, porque es más fácil de recaudar, porque es más fácil de calcular, es lo que usted ganó en un año. Y por eso yo voté a favor a principio de año, cuando subimos la tasa de global complementario del 35 al 40. Para las personas que ganan más de 15 millones al mes, subimos los impuestos. También voté a favor la sobretasa para las casas que valen, o inmuebles que valen más de 400 millones de pesos. Entonces, a favor de que los que ganan más paguen más, pero hagámoslo bien, porque hacer un impuesto al patrimonio lo que termina siendo que es muy difícil de recaudar, los capitales se terminan huyendo, el capital ataca huyendo, ya probó Francia, ya probó Argentina, recauda poco, es difícil de recaudar y espanta a los capitales. ¿Diputada? Sí, Bárbara, yo al igual que en otros proyectos, prefiero no adelantarme a dar una respuesta en este momento porque hay que analizar en profundidad. A ver, yo dentro de cada proyecto que me toca votar dentro de la Cámara, aunque algunos de mis colegas no lo crean, me preocupo de estudiarlos bastante, de tomar asesorías con personas que entienden de los distintos temas y cuando no sé algo lo pregunto. Por lo tanto, desde ahí no me adelanto, hay que estudiarlo en profundidad y bueno, veremos cuando llegue a nuestras manos el proyecto en qué línea va. Ya, pero a priori, una aproximación, porque hay sectores en donde hay ciertas cosas que definitivamente no les gustan como mecanismo, más allá del detalle del proyecto. O sea, yo creo que voy en la misma línea de Jorge y de Matías, en que si hay que cobrar o aumentar el impuesto a las personas, a las empresas en realidad, porque aquí cuando se habla de personas naturales también a mí como que no me gusta entrar en la obligación de las personas naturales. Yo creo que todas las personas durante su vida trabajan durante años, se esfuerzan, colocan mucho también de su tiempo de vida, de dedicación, y desde ahí es que uno también tiene que tener mucho cuidado y responsabilidad al momento de tomar una decisión. Diputado, Matías Buque. No, solamente, Bárbara, agregar un punto, porque son interesantes los antecedentes históricos. Durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva se estableció un impuesto al patrimonio, se estableció una sobretasa de impuesto al patrimonio para financiar el tremendo daño que había generado
en el país el terremoto del año 60. Y, o sea, existe ese antecedente. De hecho, quien lo lideró fue Carlos Massad, en ese momento como ministro de Hacienda, me parece, del presidente Eduardo Frei Montalva. Lo recordábamos ayer con el presidente de nuestro partido, el diputado Fuad Chaín, y efectivamente fue para financiar la reconstrucción. O sea, no es inédito en nuestro país que se establezca un impuesto al patrimonio, sería por única vez, pero bueno, por supuesto que lo vamos a estudiar. Ahora, lo que sería muy interesante, Jorge y Erika, y se los propongo también como diputados de gobierno, es llamar al gobierno a involucrarse en estos debates. No solamente a criticarlos, sino que a presentar indicaciones. Por ejemplo, Bárbara, en el proyecto del retiro del 10%. Yo creo que el gobierno, dándose cuenta que ya tenemos los votos, casi 2/3 del Senado, para aprobar el proyecto, a lo mejor tiene que dejarse de estar tan taimado, de que ya se perdió la votación, no triunfó la línea que había propuesto el ministro de Hacienda, pero sería súper importante que pudieran presentar indicaciones en lo que ellos consideran que hay que perfeccionar respecto del reintegro, respecto de la progresividad, respecto a la aplicación o no de los impuestos, que presenten indicaciones, las discutimos. Veamos el caso de los impuestos de alto patrimonio, Següeno también puede presentar indicaciones. Si ellos estiman que no tiene que haber un impuesto al patrimonio de las personas naturales, que lo que tiene que haber es una sobretasa respecto de las utilidades de las grandes empresas, discutámoslo también. Pero yo creo que es muy importante que el gobierno asuma un rol colegislador, presente indicaciones, porque lo peor es no discutir los temas. ¿Sabes lo que pasa, Bárbara? Que muchos en el gobierno y también en el Parlamento creemos que estas leyes, el 10%, el impuesto al patrimonio, se está haciendo fuera de las reglas del juego. Por lo tanto, yo también creo que sería importante que presentaran indicaciones y se involucraran, pero lo que estarían haciendo ahí es, de alguna forma, avalando el procedimiento. Siempre, todos los impuestos desde la Constitución del 80 en adelante han sido, como decía Matías al principio, por ley. Aquí se está haciendo por reforma constitucional y el gobierno tiene que dejar abierta la puerta para ir al Tribunal Constitucional, para vetar, pero si se involucra en la discusión, si empieza a presentar indicaciones, al final está avalando esta forma tramposa, a mi juicio, de ir creando nuevos tributos. Y Matías nos señalaba algunos antecedentes históricos de impuesto al patrimonio con el presidente Frei. Evidentemente hoy día tenemos un gran impuesto al patrimonio que son las contribuciones de bienes raíces que todos pagamos y que las subimos, como le decía yo antes, en el verano para las viviendas de más alto valor, pero también hay un antecedente histórico re interesante. Cuando un gobierno a usted en los últimos 200 años le dice que un impuesto va a subir transitoriamente, finalmente ese impuesto no se saca nunca más. Para el terremoto del 85 tenía pocos años, pero lo recuerdo, dijeron vamos a subir el IVA unos puntitos para reconstruir Chile y lo bajaremos. Después el ministro de Hacienda Ninat con Frei Ruiz Tagle lo mismo, vamos a subir un poquito para ayudar a los jubilados. Finalmente, impuesto que sube, impuesto que nunca más baja. Y en la crisis económica que se nos viene hay que tener mucho ojo porque nosotros queremos reconstruir Chile y que vuelva a crearse empleo en la economía. Por lo tanto, mucho ojo a quién le vamos a subir los impuestos y cómo, insisto, ojalá no al patrimonio, sino que al flujo. Planteó algo en esta línea el senador Lagos Weber, fue prácticamente lapidado por la opinión pública, por su sector también. Él ya tuvo que anunciar que él no va a presentar esa indicación. ¿Qué les parece también ese entorno donde se está discutiendo, en la que si se plantea algo que no gusta, las reacciones son bien violentas? Diputada, ¿usted ha visto también esa violencia? ¿Ha tenido problemas respecto a cuando usted, por ejemplo, planteaba que estaba a favor de un proyecto o en contra? ¿Cómo lo vivió usted? No, la verdad, yo creo que durante el último tiempo se han presentado distintos tipos de violencia y dentro de eso está también la violencia que hoy día se ejerce hacia los parlamentarios a través de amenazas en las redes sociales, a través de publicar direcciones en donde vive cada uno. A mí me tocó después del estallido social pasar por algo y la verdad es que yo por lo menos en mi rol como parlamentaria asumo que uno está expuesto. Lo que a uno le da un poco de temor es cuando está la familia involucrada. Y desde ahí yo creo que no sé cuál será la forma ahí en qué línea ir en realidad, porque claro, uno se traslada al Congreso, va, vuelve, pero la familia siempre es la que está detrás de uno. Y desde ahí
yo creo que es lo que más nos complica a todos. Ahora, el grado de presión que de repente se puede ver reflejado, por ejemplo, con lo que sucedió con el senador Lagos Weber, bueno, yo también creo que tiene mucho que ver con lo que hoy día la ciudadanía está planteando. O sea, lo vimos en la última encuesta que más del 86% de la población está de acuerdo con este retiro, y de hecho en la reforma, porque voy a hablar de que esto es una reforma a la Constitución, está súper bien explicado y dice cuánto será el mínimo y cuánto será el máximo. Uno no puede desde ahí, yo por lo menos es lo que pienso, uno no puede desde ahí limitar, si la persona que puede retirar las 150 UF, yo le voy a limitar si tiene que pagar o no impuesto de retiro, perdón, de administración, porque yo no sé cuál es el grado de necesidad que tiene esa persona en este momento. O sea, y se lo dije al principio, yo por lo menos de verdad he conversado con personas que son profesionales, no con personas que hoy día están dentro del sector más vulnerable, sino que con personas que son profesionales, que han dedicado su vida a trabajar y a mantener sus negocios, y esas personas hoy día también necesitan de todo tipo de ayuda. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para limitarle a esas personas y decirle usted no puede retirar las 150 UF o el máximo que le permite este proyecto, porque usted en realidad cuando factura por mucho más que eso? Entonces, desde ahí yo también creo que hace falta mucho más esa conexión y no solo ponernos en un lado de la población, sino que englobarnos en todas las necesidades que hay hoy día dentro del país. El senador Bárbara, sí, cuenta. una aclaración sobre los impuestos. No es que le vayan a cobrar impuestos, esto se rechazó en la Cámara, pero por si se repone en el Senado. No es que le vayan a cobrar impuestos al que saque el tope. Uno paga impuestos según sus ingresos totales, según su global complementario. Y nosotros subimos la tasa al 40% para el que gana 15 millones al mes. Por lo tanto, ¿quién pagaría 40% de impuestos si retira 4 millones 3, que es el tope? El que aparte de ese retiro de la AFP, tiene otros ingresos por 180 millones al año. ¿Tiene sentido a una persona con 180 millones de ingresos al año perdonarles impuestos? Pregúntele a cualquier alcalde si necesita más recursos para ollas comunes o no. O sea, démonos cuenta de que cada perdonazo a los impuestos de altos ingresos, al final es plata menos que va a llegar a los municipios más vulnerables. Entonces, perdonémosle a las personas correctas y cobrémosle de la forma y a las personas que corresponden. Sí, ya, perdón, la pregunta ahí sería si esas personas que facturan por 180 millones al año van a necesitar de ese retiro en este momento. Entonces, vuelvo a insistir, por eso, o sea, yo también creo que no. Por lo tanto, yo me estoy poniendo en la figura de las personas que sí lo necesitan, de las personas que hoy día están necesitando de ese retiro. Pero como la Camila Vallejo dijo que te iba a expropiar todo, y Boric te dice bueno, pero eso lo dice Camila Vallejo, no lo dice Erika Olivera. Yo recomendaría a todos mis amigos sacar la plata antes que acaben con el sistema. Obviamente, lo necesite, no lo necesite. Sáquelo porque no sabemos lo que va a pasar, no sabemos qué proyecto va a poner en tabla el diputado Matías Walker. Bueno, el senador Weber justamente apuntaba a la gente que eventualmente no lo necesite y lo saque para ponerlo, por ejemplo, en APB. Entonces, en el caso de no necesidad. Es que en ese caso, Bárbara, como te digo, puede haber una sanción que evite, por ejemplo, que sancione como una contravención tributaria, como un delito tributario, el poder reinvertir el retiro, por ejemplo, en una APB. Pero yo quiero no evitar el tema de fondo que tú planteaste, que me parece el más grave de todo, porque que se amenace a distintos diputados por distintas razones. A mí me tocó la semana pasada, efectivamente, publicaron mi domicilio particular, llamando a pegarme un balazo, lo que le pasó al senador Lagos Weber, lo que le pasó a Diego Charper, que por suerte ya detuvieron a las personas que finalmente la Brigada del Cibercrimen, una valoración a su trabajo, que lo habían amenazado. Lo mismo el diputado Jaime Belolio por parte de grupos ultraconservadores. O sea, son distintos grupos. En mi caso fue Patria y Libertad, en el caso del diputado Molet también. Pero uno nunca puede dejarse llevar por la presión para votar de una manera determinada. Yo, Bárbara, usted lo sabe, voté en contra de la acusación constitucional contra el presidente Piñera el año pasado. Nada más impopular
que haberlo hecho. En mi región me querían hacer capotera, pero lo hice por convicción, porque yo tenía la convicción que no se configuraban los fundamentos jurídicos para determinar, en este caso, una infracción grave a la Constitución y las leyes por parte del presidente de la República. Yo podía estar en completo desacuerdo con su gestión de gobierno, con sus medidas, con su manejo por parte del estallido social, para qué decir durante la pandemia, pero eso no significa que podamos destituir a un presidente de la República democráticamente elegido y reemplazarlo en el Congreso entre cuatro paredes, designar a su reemplazante. Por eso yo he dado muestras de que muchas veces estoy dispuesto a votar por causas muy impopulares, pero hacerlo por convicción. Pero hoy día tengo la convicción, al igual que 2/3 del Senado, al igual que diputados y senadores y alcaldes, desde la UDI hasta el Partido Comunista, de que los chilenos necesitan retirar el 10%. Y aunque al diputado Alessandri no le guste, nunca ha habido tanto consenso transversal respecto de una medida que se requiere con urgencia, por única vez, porque la gente lo necesita, porque tenemos que tener empatía, porque, como muy bien lo dijo Erika Olivera en su discurso, que ella dijo, yo sé lo que es tener hambre, yo sé lo que es tener frío, yo sé lo que la gente necesita en este momento. Y yo creo que es la oportunidad de demostrar empatía, aprobar esta norma, que el gobierno presente indicaciones, ojalá que esto sea parte de un gran acuerdo para tener una reforma previsional mucho mejor, que en vez de haber un bono de 3 UF para las mujeres como propone el gobierno, a lo mejor sean 5 UF, porque las mujeres están llenas de lagunas previsionales, que existe un mecanismo de solidaridad intergeneracional. Yo sé que al presidente de la República no le gusta la solidaridad intergeneracional, es decir, que destinemos parte de nuestra cotización a mejorar la situación de cientos de miles de jubilados que se pensionaron bajo pésimas condiciones bajo el sistema de AFP. Pero lo mejor es la hora de llegar a ese gran acuerdo junto con el retiro del 10% que la gente lo necesita hoy día. Si no le gustara al presidente, Bárbara, la solidaridad, no habría presentado ese proyecto de pensiones que está aprobado en la Cámara y que está durmiendo en el Senado, que tiene 6 puntos extra, y de esos puntos 2, también hablábamos de 3 en un momento, van a solidaridad. Como parte de un acuerdo con la democracia cristiana, efectivamente, para aprobar la reforma provisional en la Cámara. También está sentado a la mesa el Ejecutivo, y el jefe del Ejecutivo es el presidente. Yo, por supuesto, que condeno también la violencia. Es muy duro para la familia, como decía Erika, y para los parlamentarios recibir por tus opiniones amenazas de muerte. Lo hemos vivido desde octubre constantemente, parlamentarios de todos los sectores, y uno ve como un senador de prestigio, como Lagos Weber, que estudia las cosas, que presenta una indicación, al final está en la funa que recibe, que termina cambiando de opinión. Y si el que grita más fuerte va a terminar controlando las decisiones del Congreso, yo creo que el país va por muy mal camino. Yo vi declaraciones esta semana, no de la oposición, de mi propio sector, uno que decía, yo voté de tal manera para evitar la violencia, para evitar el resurgimiento de la violencia. Eso me pareció gravísimo, porque uno vota porque el proyecto es bueno o malo para Chile. Y después vi otra persona que decía, yo voté de tal manera porque no me vetaron el tema de la reelección de los alcaldes. Entonces, como una especie de vendetta política. Esas dos declaraciones me dejaron tremendamente preocupado. Los votos en la democracia representativa no es que tú lleves el grito de la calle y lo conviertas en ley. Tú tienes que llevar eso, escuchar a los expertos, convertirlo en una ley buena para el bien común, no para el que más fuerte te amenaza o el que más fuerte grita. Me dejó muy nervioso esas dos declaraciones de parlamentarios que justificaban su voto así, y lo mínimo que uno le puede pedir a una democracia es poder ejercer tu libertad de opinión como parlamentario sin el temor a una represalia de violencia física. Les quiero plantear una cosa que tiene que ver con una inquietud que nos planteó en entrevista Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo, y dice que el riesgo de extremar los argumentos, por ejemplo, ahora se ha extremado el derecho de propiedad de las personas sobre sus fondos de pensiones, que son de ellos y que deberían poder disponer siempre que sea necesario, como por ejemplo en este caso. ¿Qué va a pasar después cuando volvamos a la discusión de la reforma de pensiones? Cuando ellos mismos, en este caso la oposición, tenga que decir que quieren que ese 6% vaya todo a solidaridad y no a la cuenta de la persona que tanto firmaron que eran sus propios recursos. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Hay una contradicción?
Lo que pasa, Bárbara, es que ni siquiera el proyecto de la presidenta Bachelet proponía que fuera todo a solidaridad. Siempre aceptaba que había una parte que el cotizante puede elegir su destino. Y yo espero que terminemos en eso. Yo espero que terminemos con esa obligación de los chilenos de tener que cotizar en una AFP. El que quiera cotizar en una AFP, que lo siga haciendo. Ojalá que podamos corregir todas las distorsiones del sistema, los encajes, los pagos a los brokers, las comisiones de intermediación, los conflictos de interés y un montón de temas que hemos estado... Él no apuntaba a dónde llevar esos recursos, él apuntaba, así es, a la cuenta individual, independiente quién la administre, o a un fondo solidario. No, lo que pasa, Bárbara, es que nosotros en el acuerdo que alcanzamos con el gobierno el año pasado con la reforma previsional, que también recordaba el diputado Alessandri, terminamos con el monopolio de tener que elegir una AFP. Y de hecho, hubo una propuesta de la diputada Joana Pérez que se incorporó para que las personas puedan cotizar, por ejemplo, en una cooperativa. Y esta nueva entidad pública de seguros sociales efectivamente va a administrar una parte de ese aumento de cotización que va a un mecanismo de solidaridad y el resto va a ir a las cuentas individuales. Y ojalá que en el futuro la gente pueda optar no solo para destinar este aumento de cotización adicional, sino que también pueda destinar su 10%. ¿Por qué no? Démosle la posibilidad a esa entidad pública, autónoma, que no va a perseguir fines de lucro, de poder administrar también el 10% y no solamente el complemento. E insisto, el que quiera seguir cotizando en una AFP, que lo haga, o en una compañía de seguro, o en una mutual, o en una cooperativa. Ya, pero volviendo al punto anterior, si es que esos porcentajes tiene que ir a la cuenta de uno o a un fondo solidario, que era lo que se había planteado también en el proyecto que no se aceptó. El proyecto que aprobamos en la Cámara y el proyecto que hoy día está en el Senado establece que una parte va a solidaridad y otra parte va a las cuentas individuales. Podemos seguir definiendo cuál es ese porcentaje, podemos seguir discutiendo cuál es el monto de los bonos en beneficio de las mujeres o también de los hombres que tienen lagunas previsionales. Pero yo creo que esa libertad de elegir junto con la obligación de cotizar, porque acá nadie ha dicho que la gente no va a tener obligación de cotizar. Lo importante es que la gente pueda elegir cuál va a ser el destino de esa cotización, que hoy día es forzoso, que lo tiene que hacer en una AFP. Diputado Alessandri está pidiendo la palabra. Por si nos está escuchando algún pyme que se vaya a poner nervioso, recordarle que el alza de la cotización en esta reforma que está en el Senado es 0,5 al año. No es que te pongan los 6 puntos de inmediato y que el costo para el empleador suba de una forma que no lo pueda pagar. En una crisis como esta, subir el costo al trabajo es una mala idea y hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Yo sí suscribo lo que ha dicho ahora Matías Walker en este tema, y también diría que tenemos que hacer un cambio, porque hoy día usted, para llegar a financiarse una pensión equivalente a la pensión básica solidaria, necesita haber juntado 30 millones. Tiene que haber cotizado muchos años y juntar 30 millones. Y una persona que no cotizó, que estuvo en la informalidad o no trabajó, recibe esa misma pensión básica solidaria que el que juntó 30 millones. Y evidentemente eso no incentiva la cotización y no parece justo. Yo pienso que debiéramos tender hacia una pensión universal solidaria, ajustado por tramos, por supuesto, no para los más ricos, donde usted, si juntó 30 millones, reciba además la pensión básica solidaria del Estado, y no en vez, porque no tiene sentido al que ahorró 25 o 30 años pagarle lo mismo que al que se mantuvo en la informalidad o no pudo o no quiso trabajar. Entonces, que el Estado te dé un piso mínimo de subsistencia y todo lo que ahorraste después sea mayor beneficio para tú en los tiempos de vejez. Diputada. Sí, yo, Bárbara, tomo el punto que han mencionado acá, pero también recalcar los dos conceptos que son muy utilizados, que van en relación a la solidaridad y a la libertad de elegir de las personas. Porque además hoy día este proyecto del retiro del 10% también nos deja en evidencia que muchas personas sienten que desde el mundo político se les hace entender que ellos no entienden de lo que significa ese retiro. Muchos han entendido que les puede afectar para su jubilación en el futuro, pero a la vez también entienden que lo que les afecta quizás es muy poco. Entonces, desde ahí yo creo que en el futuro, cuando se continúe discutiendo ese tema,
creo que es muy importante también lo que decía Matías, que finalmente la persona también tenga ese poder de decisión, de decir si quiere que se vaya a un fondo solidario, que se vaya a un fondo individual, y que yo desde ahí también creo que nuestro país, por lo menos culturalmente, no tiene la educación del ahorro. Por lo tanto, desde ahí, bueno, hace un tiempo atrás solicité que ojalá dentro de los colegios exista la educación financiera, porque pienso yo que desde que nuestros niños son pequeños y nosotros les vamos inculcando la educación del ahorro, lo que significa para su adultez, para su vejez, creo que también vamos a crear esa conciencia. Hoy día las personas sienten que han sido obligadas a depositar sus dineros a una administradora en donde ellos no tienen ninguna hoy día injerencia para poder hacer esos retiros. Por lo tanto, también creo que es súper importante enseñar desde que son pequeños cuál es la importancia de aquello. Y espero que por lo menos nuestro país en el futuro culturalmente también tenga un poquito de cambio en ese sentido. Volviendo a los cambios que podrían hacerse en el Senado, ya hablamos lo que tenía que ver con los impuestos eventualmente, pero también otra cosa que se discute respecto si alguien tendría que optar, por ejemplo, entre retirar parte de su fondo de pensiones o elegir la ayuda o el préstamo del Estado. ¿Cómo creen ustedes que debería quedar eso? ¿Cómo les gustaría, por lo menos? A mí, de las indicaciones que he visto, la que me gusta es la que acota el tema a las personas que han perdido la pega o que están sujetos al seguro de cesantía, porque son personas que en realidad vieron reducido sus ingresos, al menos en un 30%, y en esos casos podría justificarse más. No me gusta la indicación de optar entre los beneficios del Estado y los beneficios de este 10%. Yo creo que hay muchas personas que tienen que ayudar a un tío, a un abuelo, a una pareja, a un hijo. Por lo tanto, me gustaría que la gente pudiera acceder a todos los beneficios. Ojalá el Estado llegara antes de que esto fuera promulgado ley y la gente pudiera recibir más recursos de parte del Estado y no tuviera que recurrir a sus pensiones. Sí, Bárbara, yo no sé por qué Jorge Alessandri votó en contra de la idea de legislar, porque ahora está de acuerdo que sea compatible el retiro del 10% con la posibilidad de obtener el bono de clase media. Parece que vamos a pasar de 2/3, que éramos con Erika, a 3/3 en este panel. Estamos avanzando, producto del debate. No, fuera broma, Jorge. Yo estoy de acuerdo, tienen que ser compatibles ambos beneficios, porque lamentablemente el bono de clase media, sobre el cual había muchas expectativas de parte de los propios diputados de Chile Vamos, que esperaron hasta el final que hubiera un plan más contundente para la clase media para decidir su voto a favor del retiro del 10%, y probablemente Erika fue una de ellas. El problema es que es muy limitado, porque se limita solamente a los trabajadores que ganan entre 500.000 y 1,5 millones de pesos. Estamos hablando de los trabajadores formales. Entiendo que son 800.000, ustedes me corrigen si estoy equivocado. 700.000, menos. Entonces es muy limitado, es muy acotado. Quedan fuera los trabajadores informales, quedan fuera el 50% de los trabajadores asalariados que ganan menos de 500.000 pesos. Y el problema es que el crédito blando, que nosotros lo vamos a aprobar, y ojalá que se apruebe rápido y esté a disposición de la gente, también es muy limitado. Porque, por ejemplo, se establece que un monto máximo de 1.950.000 pesos y que cubre hasta el 70% de las pérdidas de ingresos. Es decir, una persona tiene que acreditar que su pérdida es de 2.700.000 pesos para recién ahí postular al monto máximo del crédito, que son 1.950.000 pesos. Entonces, yo espero que sean compatibles ambos beneficios, que el beneficio sea universal, insisto, que no burocraticemos mucho el tener que acreditar pérdida de ingresos, porque ese es el gran problema que hemos tenido con el ingreso familiar de emergencia, y eso nos tiene que servir de experiencia. El tema de fondo, Bárbara, para después de la pandemia es que nos pongamos las pilas con la informalidad en Chile. 52% no es ninguna broma, es una cifra altísima, tanto personas que reciben todo o parte de sus ingresos, porque al final esas personas van a tener que jubilar, van a tener que ser carga del Estado, van a haber llegado a un estándar de vida que no pueden mantener en la vejez, van a tener que vender su vivienda probablemente. Por lo tanto, pedirle a empleadores, a la Dirección del Trabajo, al gobierno, que pongamos los mismos consumidores que contratamos servicios y muchas veces no exigimos la boleta o no exigimos el contrato. Va a ser un tema de fondo post pandemia. Chile, con sus niveles de desarrollo, no puede tener
un 52% de informalidad, y esta pandemia nos ha arrojado esa cifra en la cara. Diputada. Sí, no, yo también estoy de acuerdo que ojalá exista como una especie de triple acuerdo que tiene que ver con el plan de clase media que ha presentado el gobierno, que esperamos que ojalá pronto ya sea ejecutado. También el 10% del retiro, porque hoy día, bien lo decía Matías, o sea, son 700.000 personas aproximadamente las que pueden acceder a estos 500.000 pesos que se anunciaron hace una semana. Pero también vemos que hay un número de 12 millones de chilenos aproximadamente que hoy día podrían acceder a este 10%, por lo tanto, creo que todo lo que venga hoy día a complementar todo tipo de apoyo para las personas tienen que ser bienvenidas y recogidas también por el mundo político. Finalmente, 5 de los 6 economistas que convocó el Colegio Médico escribieron hace unos días una carta en donde ellos piden que, si bien ya pareciera que se va a aprobar, ellos les sugieren que hagan algunos cambios en el Senado para poder evitar efectos complicados, y sobre todo ponen énfasis también, ya lo conversamos en distintas materias, pero otra es en darle las facilidades o los plazos para que las instituciones, las administradoras, puedan evitar efectos perniciosos, ya sea vendiendo demasiado rápido, cosas que pudieran perjudicar incluso el valor cuota de los fondos. ¿Creen que eso debería ser fácil de resolver y de abordar en el Senado? Lo que pasa, Bárbara, es que yo sé que hay mucha preocupación respecto a los efectos del mercado financiero, pero recordemos que un 43% de los fondos de la AFP están invertidos en el extranjero y por lo tanto los efectos en el mercado financiero global van a ser muy menores. Lo lógico es que la AFP opten primero por liquidar los activos, las inversiones que tienen en el extranjero, que están suficientemente diversificadas para pagar las dos cuotas. Y son dos cuotas, y quiero reiterarlo porque se hizo precisamente para que el impacto del mercado financiero no fuera tan grande, con una diferencia de 30 días hábiles cada uno. De hecho, en Perú, que se pensaba que los efectos podían ser muy perniciosos, lo dijo el diario El Mercurio. Ayer en la página B4 del Mercurio, los efectos en Perú fueron mucho menores a los esperados. Y eso que en Perú se permite retirar hasta un 25%. Y también los activos que están en la bolsa peruana pertenecen un 70% a los fondos de inversiones. Y la verdad es que no hubo ningún efecto dramático, hubo efectos del corto plazo en algunas tasas de interés, en el tipo de cambio. Eso se puede discutir también. Pero finalmente, incluso en el proyecto que aprobamos, no hay un límite para ejercer este derecho. O sea, tú puedes pedirle a la AFP 10 días después de promulgada la reforma constitucional, la primera, pero no hay un plazo para pedir ese primer pago. Y eso se hizo precisamente, Bárbara, para que la gente no liquidara sus fondos al mismo tiempo y le diéramos un espacio al mercado financiero para prepararse, para pagarle a la gente que requiera su 10%. Bárbara, finalmente, porque se nos acabó el tiempo y le agrego una pregunta, sí. A los dos o a los tres si quieren contestar. ¿Cómo se puede asegurar que a las personas se les podría pagar ese 50% en un plazo acotado, en este caso de 10 días? Bárbara, muy difícil porque va a haber que salir a vender activos y no importa si los activos están en Suiza o en Etiopía, es un mal momento para vender. Ahora, reconocer lo que acaba de decir Matías Walker, que usted no tiene límite para cobrar ese 10%, por lo tanto, el presidente de la Comisión de Constitución nos acaba de reconocer que esta modificación es un artículo permanente de la Constitución, no un artículo transitorio, porque ha dicho que usted puede pedir la plata 6 meses después, 2 años por después, única vez, o 10 años después, por supuesto, pero de forma permanente. Así que por única vez. aquí en EMOL, cuando Matías Walker ha subido el quórum de 3/5 a 2/3. Bárbara, todos entendemos que lo estamos pasando mal. A diferencia del caso de Perú, Perú vendió lo que tenían los fondos de pensiones sin coronavirus, no en la peor crisis de los últimos 100 años, y sacaron 2 veces plata, y hoy día más de 6 millones de peruanos tienen 0 en sus fondos de pensión y están muy preocupados por lo que va a pasar cuando cumplan 65. Ojalá el gobierno llegue antes y no le pase eso a Chile. Diputado Matías Walker, ¿se puede asegurar entonces que la gente podría recibir esos recursos, la mitad de ese recurso? Por supuesto, la AFP tiene un sistema muy sólido, son 200.000 millones de dólares invertidos tanto en Chile como en el extranjero. ¿Y por qué es transitorio, diputado Alessandri? Porque es por única vez. No pueden las personas esperar que se termine la declaración de estado de catástrofe para ir a cobrar, porque esto es con motivo de la pandemia. Probablemente ahí se va a fijar un tope de fecha.
pero es por única vez y de ahí su carácter transitorio. Pero la pregunta más allá de si fuera única vez o no es si técnicamente está la capacidad para una cosa así. Sí, porque la gente no va a cobrar su 10% al mismo tiempo, por las razones que acabo de explicar. ¿Estás seguro? Hay mucha gente muy ansiosa esperando. No, hay mucha gente ansiosa. Le ha puesto un almuerzo en la fuente alemana de que más del 90% de la gente lo va a sacar de inmediato, o por miedo al proyecto de la Camila Vallejo, o por miedo al proyecto de Boric, o porque necesita el dinero. El 90 o el 95%. Pero cuando se levante la provisión de funcionamiento de la fuente alemana, sí. Por supuesto que sí. La apuesta de esta diputada Erika Olivera, sus palabras finales, porque ya se nos acabó el tiempo. No, y agradecerle, Bárbara, por la invitación y solamente ojalá hacer el llamado para que no levantar estas frases que en el fondo vienen a asustar también a las personas. O sea, hoy día entendemos que hay un grado de responsabilidad de parte nuestra, pero dentro de ese grado de responsabilidad también sabemos que hoy día hay lugares donde se puede acceder al apoyo de las personas. Solo eso. Muchas gracias a los tres por haber estado junto a nosotros en la Agenda TV. Que tengan muy buena semana, diputados. Gracias, Bárbara. Erika, cuídense. Chao, Jorge. Matías, chao, Jorge. Nosotros los dejamos a todos invitados a que se conecten con nosotros mañana. Estaremos con el presidente de la Democracia Cristiana, justamente Fuad Chaín, con el fundador de Deep Consulting, Ricardo Zenerman, con la subsecretaria de Párvulos, María José Castro, y la académica de la Universidad Católica e investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, Susan Bueno. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Los dejamos invitados a que siga revisando nuestros contenidos en emol.com.